Muy bien, grabación en proceso. Shabbat Shalom, Javerim, a todos los que están aquí, a los que nos van a ver en diferido a través de YouTube y todos los demás lugares a donde se vaya esta grabación. Hoy vamos a continuar como cada 15 días con el estudio de las 613 mitzvot y estamos ubicados en la número 151. Vamos a ir pues rápido y vamos a analizar qué es lo que hay, ¿no? Seguimos ubicados en el mismo texto de Deuteronomio 26:14, que ya se ha llevado varios mandamientos. Y en este caso especifica, Maimónides dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer el 10º en Aninut. Esta palabra la voy a escribir porque creo que es parte del vocabulario que tal vez nos vamos poco a poco familiarizando. Aninut es el estado de duelo bueno, de duelo en general, pero específicamente por familiar o ser querido fallecido. A ver, que ya saben, ¿no? En general se habla de duelo. Hay otra palabra que es sablut, pero por alguna extraña razón se ha entendido como si fuera el duelo, ¿ok? Yo todavía me lo estoy pensando, porque, bueno, esta es una palabra muy extraña que sale en la Biblia muy pocas veces. Es una palabra muy curiosa porque la palabra oni, que es la que sale aquí en el texto, ya lo vamos a ver ahora, bueno, es una expresión que aparece en otros versículos con otro sentido y no sé todavía si sea un asunto de vocalización o que se pueda diferenciar o qué sé yo, pero es una situación muy rara. Ya les voy a decir por qué. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio 26 tenemos, versículo 14, dice, por ejemplo, lo ajalti be oni mimenu. No he comido en oni de él. Y bueno, pues si tú abres los diferentes comentaristas de siempre, los que por lo menos saben más hebreo, ya se los he repetido muchísimas veces, Ibn Ezra, David Kimhi, Malbim, pues bueno, esta gente coincide en que Oni es Aninut y Aninut es duelo. Y inclusive Nachmanides, perdón, comenta que de hecho esta palabra Oni debería estar concatenada con la palabra Tamé y la palabra Tamé con Met, porque todo el versículo dice, no he comido en Oni de él y no he erradicado de él, con esta palabra biarti, la explicamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Así que no la voy a traducir de nuevo, habíamos hablado de ella. En Tamé y no he dado de él al muerto. Entonces aquí es posible aplicar la regla del y como un es decir. ¿Ok? Aquí tenemos una bab y aquí tenemos otra bab. Y ya estamos acostumbrados a ver que esa bab, además de ser una conjunción copulativa, también es una conjunción explicativa. Podríamos leer entonces, no he comido en oni de él, es decir, no he erradicado de la casa de él en pro de un tamé, es decir, no he dado de ello al muerto o para un muerto. ¿Se entiende? Aquí no está hablando así de que haya adivinación o ocultismo ni nada, simplemente a financiar las necesidades de una persona fallecida. Y aquí, bueno, nos confrontamos, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, el mandamiento contiene específicamente esta declaración, pues por algo será porque a veces de repente nos estamos de pronto guiando más por sentimiento o sentimentalismo, porque no tengo nada en contra de los sentimientos, todos tenemos sentimientos. Pero otra cosa, como diría el pastor Núñez, es sentimentalismo, ¿sí? Todo lo que construyes con los sentimientos de ahí en adelante. Y ya estamos acostumbrados a que la Torá nos pone límites a todas las cosas. Entonces, cuando uno lee los comentarios de Mikraot Gedolot, que es una página que, bueno, es de las que suelo utilizar para hacer ciertas consultas sobre el valor o la forma como el pueblo judío entendió en la antigüedad los textos, es esta página de aquí, por ejemplo. Aquí tiene el texto hebreo, tiene el Targum abajo, por ejemplo, esto es arameo, y ya luego pues se hace una selección de algunos comentaristas, Rashi, Rashbam, Ibn Ezra, Bejor Oshor, Ramban, según quien haya comentado algo, ¿no? Y bueno, todos estos coinciden en que cuando dice no he dado a muerto, evidentemente se está refiriendo a las necesidades a cubrir por causa de una persona muerta. Entonces,
hace cierto sentido porque empieza diciendo, no he comido de él en Oni, ¿ok? Voy a volver a poner la frase. Y en Oni se refiere en estado de Aninut o en estado de dolor o de duelo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Vamos a escribirla aquí en pantalla. Voy a escribirlo aquí en el Word. Bueno, no sé por qué se borró la palabra Aninut. Sería duelo por persona fallecida. Y lo especifico así porque ya saben que hoy en día hablamos de diferentes clases de duelo, ¿no? Pero aquí se entiende que específicamente por persona fallecida. Y tenemos entonces la palabra o la expresión Oni, que es la que sale en la Biblia. Es muy curioso porque esta palabra Oni, que ya lo mencionaba al principio, cuando aparece en otros lugares es un poco ambigua, ¿no? Tal vez sea un asunto de ortografía, como ya lo decía, porque, por ejemplo, tenemos casos así en hebreo. Supongamos la palabra hol, cuando se escribe con Vav, vamos a colocarlo aquí, hol, por ejemplo, es tierra, pero si escribimos hol sin la Vav, es cosa profana. Entonces la ortografía influye mucho. En este caso tenemos la palabra on, que significa vigor, y podría ser entonces el caso de la palabra on sin Vav, que representaría la tristeza. Por ejemplo, esta palabra on sin Vav es la que utilizó Rachel cuando iba a morir y le puso a Benjamín, o ella le quería poner Ben Oni. ¿Se acuerdan? En ese momento en que iba a morir, on, en este caso, repito, sería, ella puso tristeza, ¿no? O se suele traducir como tristeza, lo voy a colocar entre comillas, y on con Vav sería vigor, vitalidad, fuerza. Aquí entonces repito, hol sería arena y hol, vamos a escribir la pronunciación también, sería cosa profana. Vamos a escribir aquí hol, la pronunciación. Así que bueno, esto es para que lo sepan, ¿no? Porque de pronto alguien se encuentra con esta dualidad de ortográfica y se piensa que de pronto es la misma palabra y no lo es. Es ahí donde ya toca conocer mucho esa sutileza ortográfica de algunas expresiones bíblicas, ¿no? Entonces, vamos a escribir ahora la conclusión de esta primera mitzvah, ¿ok? Vamos a escribirla mejor aquí en el Word en la misma hoja. En este caso tendríamos que decir que se está, digamos, afirmando que no es posible financiar asuntos personales, sentimentales, con lo que es sagrado. Así, seco y directo. No se puede financiar asuntos personales sentimentales en general. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, lo que se menciona del muerto, lo que se dice acerca de un difunto es la ilustración de la regla general. Es decir, si por un muerto, que es uno de los sentimientos más fuertes que podemos nosotros enfrentar, no se puede, entonces por obvias razones no se va a poder por otro tipo de sentimientos, llamémosle entre comillas, inferiores o de segunda nivel o como queramos llamar. Porque el sentimiento por una persona fallecida es muy profundo y cualquier persona de este mundo lo entiende, lo respeta y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, la Torá nos está diciendo, pues mira, ya podrás tener todo el duelo que quieras, la necesidad de cubrir esta cuestión, pero lo sagrado es lo sagrado. Esto es muy importante, ¿no? Porque fíjense ustedes, tal vez un dilema similar fue el que se enfrentaron los fariseos en su momento cuando confrontaron el diezmo versus ayudar a padre y madre. ¿Ok? Y esa es la pregunta que tal vez en un momento me planteé, ahora que estábamos leyendo esto, ¿no? Pero claro, es que el mandamiento específicamente lo está diciendo. En el caso de honrar a padre y madre, pues evidentemente es el primer mandamiento con promesa y además está en pro de la vida. Acá es una persona que ha fallecido. Entonces, pues hay una grandísima diferencia, pero tal vez me imagino que eso fue lo que tal vez llevó a los fariseos a comparar lo uno con lo otro y ponerlo en el mismo nivel.
Entonces, la conclusión es, lo que es sagrado es sagrado. Ahora, que nos vamos a ver de pronto desafiados, porque una cosa es que yo lo diga hoy, ¿eh? Y otra cosa es cuando luego nos enfrentamos a un caso. Por eso tenemos que acostumbrarnos siempre que la Torá es casuística. A veces las personas, tal vez ustedes me quieren hacer una pregunta, ¿y qué se hace en tal caso? Y yo diría, pues mira, vamos a analizarlo, porque es muy difícil a veces sacar reglas generales cuando los casos son tan excepcionales. Hoy estamos aprendiendo esto, pero repito, no sé qué situación se pueda presentar como para que alguien me diga, mira, este era el dinero del diezmo, pero mira, se me ha presentado tremenda situación, ¿qué más hago? Es ahí ya donde toca asumir responsabilidades. Por eso es que una de las necesidades más grandes que tenemos en general, no solo nosotros aquí, sino todas las comunidades deberían tener tribunales de justicia, porque los tribunales, más allá de juzgar un caso u otro, asumen responsabilidades. Y eso es algo que a veces se olvida, a veces simplemente se piensa que los tribunales son para juzgar y sentenciar y ya está. Y no, se asumen responsabilidades. Y eso es algo, repito, que no se dice casi. Entonces, ve tú a saber, le tocaría al gobierno de una comunidad, de un grupo, determinar si este mandamiento se tiene que declinar en función de qué situación extraña o, dicho de otra forma también, la comunidad tiene que hacerse cargo. Por eso existe un principio que se llama Halbayat Hametz, que significa acompañamiento del difunto. Halbayat Hametz sería acompañamiento del difunto y es básicamente una asociación con los familiares afectados, ¿ok? En caso de que no puedan cubrir los costes de una sepultura porque es algo gigantesco, se ha vuelto un negocio lamentablemente y por eso hace muchísimo rato les decía que, bueno, dentro de las ideas que hay, no se tomen las cosas como tan rigurosas, pero dentro de las ideas que hay, según qué riesgo tengamos, según qué situaciones de pronto tengamos un familiar que está en alguna etapa complicada, lo que sea, que no vendría de más un seguro de estos funerarios. ¿Me explico? Porque claro, aquí es carísimo en todas partes, repito, no solamente diría que aquí, yo creo que en todas partes es carísimo y es una de las situaciones más lamentables porque explotan el sentimiento, explotan la necesidad y eso prácticamente es un mercado que casi no está regulado y me duele llamarle mercado, ¿no? Pero es así, entonces no te dejan hacer mucha cosa por tu cuenta, todo está canalizado, todo está monopolizado de alguna manera y pues eso, entonces, claro, la comunidad tiene que acompañar a la persona, no vaya a ser que entonces tome del diezmo para cubrir esa necesidad. Eso es otra exhortación muy importante a la cooperación, para que esta persona pueda decir, mira, de este diezmo no he comido en mi luto, no he comido, no he echado mano de ello para cubrir las necesidades funerarias. ¿Vale? Eso es muy importante, repito, lo voy a volver a poner aquí en pantalla. Asociación con los familiares afectados, ¿ok? A fin de ayudarles, a fin de ayudarles a que no dispongan del diezmo para cubrir dichas demandas relativas al sepelio y a todo esto, que, repito, todas estas cosas hay que hablarlas. Es un tema a veces incómodo, no nos gusta hablar de la muerte ni de cosas, pero es que hay que pensarlo, hay que tenerlo presente y de alguna manera hacer un tipo de gestión para eso, un rubro, algún tipo de, digamos, de campaña y todo lo demás. Dice, ¿podrá relacionarse este texto de Mateo con aquellos son mis responsabilidades? Si a ti te daré las llaves del reino, todo lo que atares, puede, sí, puede ser, ahora que lo preguntas, porque eso tiene que ver, de hecho, con una especie de ceremonia, no sé si es la mejor palabra, procedimiento, que se llama Hatarat Nedarim,
Eso en particular se aplicaba a que los tribunales tenían la autoridad para disponer si un voto seguía o no seguía. Entonces, parece que esto se refleja en las palabras de Mashiach a los apóstoles. En ese momento preciso, ya tendríamos que plantearnos de qué manera nosotros asumimos estas responsabilidades. Pero por eso también Pablo decía a Timoteo, no imponga la mano con ligereza para que no participes del pecado de ellos, porque hay una responsabilidad que se asume, ¿no? Y es ahí donde los líderes también tienen que estar muy metidos en la lectura, en el estudio, en la oración, porque claro, hay que tomar decisiones a veces y son complejas, muy complejas. Son situaciones de con mucho bisturí y no es fácil. Ahora, hay que también pues tener la confianza, ¿no? Después de haber orado como los apóstoles, cuando se trató de la elección del sucesor de Judas, bueno, oraron, estaban los candidatos, pusieron unas condiciones y pues a la suerte, porque está escrito, la suerte se echa en el regazo y la decisión es del Señor. Si tú lo encaminas de esa manera, no estás jugando ni estás haciendo al azar ni nada por el estilo. Dice, está permitida la cremación. Bueno, más que permitido, ya lo he dicho, es excepcional. Cuando las circunstancias así lo obligan, pues es eso, es una suspensión condicional de un mandamiento por obvias razones, pero que no debe ser la regla general. Nosotros tenemos que aprender en ese sentido, está buena la pregunta, ¿no? Porque a veces lo veo, no sé si sean impresiones mías, pero en el mundo ahora de la Torá, del mesianismo, raíces hebreas, pues la gente va como o esto, lo otro, o esto, lo otro, este mandamiento, esto, lo otro, y resulta que nosotros tenemos que aprender un principio fundamental. Depende de ti, pues tienes que hacerlo. Ahora, hay una circunstancia excepcional, pues se consulta con las autoridades dan su aval o su parecer, asumen la responsabilidad y evidentemente entonces pues se hace la excepción de la ejecución de un mandamiento. Como tenemos muchísimos casos, ¿no? Mashiach puso un ejemplo muy sencillo. Dice, ¿cuántas veces no se suspende el Shabbat por causa de la circuncisión? Porque la circuncisión pesa más que el Shabbat, por ejemplo. O el ejemplo que puso de los panes, le dio a comer los panes que solo los sacerdotes podían comer y se supone que es una profanación gigantesca, pero en esas circunstancias excepcionales, únicas y no con la pretensión de hacerlo costumbre, pues se hizo esa excepción, ¿sabes? Y ya está. Luego David no quedó acostumbrado a ir, bueno, vamos a comer a los panes que ya comimos la primera vez, ¿qué más da la segunda? Eso hay que quitárselo del pensamiento. Hay veces que me he dado cuenta, ¿no? Un poco en el aire, que algunas personas de pronto se piensan que yo en algún momento, no sé, hice alguna excepción en alguna cuestión y ya se piensan que todas las veces va a ser igual. Pues no. Y eso es lo que veo que a veces de pronto no se entiende. Pero tienen que saber que no estamos para estar nosotros construyendo nuevas reglas generales, sino más bien juzgando y sopesando las excepcionalidades, que es otra cosa, que son dos situaciones diferentes. La autopsia post-mortem. Bueno, la autopsia en general, a ver, cuando ya la causa es desconocida y hace parte de una investigación criminal, evidentemente se tiene que hacer, ¿sabes? Es parte de los procedimientos judiciales y ya lo acabo de decir ahora, depende de ti, pues se hace. Si no depende de ti, ya es otra historia, ¿no? Entonces hay cuestiones que nosotros también tenemos que aprender a manejar, porque a veces creo que nos vamos al extremo en algunas situaciones y nosotros tenemos que discernir muy bien que estamos entre las naciones, que no, hay cosas que están por encima, que son la autoridad del país, y también preguntarnos en qué medida tenemos que nosotros estar, no sé, dejándonos la vida y haciéndonos los mártires, por ejemplo, por según qué cosas. Resulta que, bueno, mira, esto, una autopsia, bueno, no me voy yo a poner a decir, no, es que los muertos son sagrados y no lo tocan. A ver, según qué cosas. Todo tenemos que acostumbrarnos a juzgarlo según las circunstancias. Pero es que es muy fácil, y eso es lo que le gusta a muchos a veces, que se ponen a enseñar Torah y cosas, que no se complican la vida, porque da una regla y punto. O sea, y no vuelven a hablar y todo el mundo que se haga la vida como sea,
Y luego, ¿qué pasa? Que aquí, a mí, viene un montón de interrogantes, vienen montones de preguntas, porque es que la dinámica de la vida es cosa seria. Y la gente lo que no quiere precisamente es involucrarse, no quiere meterse a lidiar con problemas y cosas. Y yo, pues, en la medida de lo posible hago lo que puedo y no todas las veces puedo y no todas las veces tengo las respuestas. Pero claro, es que toca estudiar muchísimo. Ahora, sería muy fácil decir, bueno, haz esto y ya está, yo asumo la responsabilidad, que puede ser lo que hacen algunos, pero bueno, yo en particular todavía no me lo tomo tan a la ligera, ¿eh? No sé, habrá quien Dios reparta como quiera que sea y se hagan de una otra forma, ¿no? Pero a mí me gusta estudiar los casos, y sobre todo también para tenerlos como referencias futuras, como el ejercicio de haber ido a buscar en la Torá. Habrá quien prefiera decir, no, vamos a orar y Dios le muestra, bueno, ¿qué te puedo decir? Si así funciona y te va bien, pues eso, ¿no? No estamos aquí, repito, para encasillarnos en ese sentido. Dice, ¿cuál es el mandamiento de lo que debe hacer con un cuerpo muerto? A ver, la escritura es muy clara. Los testimonios que hay en la escritura te muestran que Abraham procuró una sepultura honrosa para Sara. Todos, absolutamente todos, aseguraron un lugar de sepultura digno, siempre. La Torá luego te dice, pues los sacerdotes levitas no se podían, digamos, entrar en contacto con los difuntos, etcétera. Pero por eso es que uno tiene que tener cuidado de qué equivalencias está haciendo, porque últimamente veo que, bueno, mucho de levita, ahora somos sacerdotes. Espérate un segundo, que no somos levitas. No podemos nosotros, repito, confundir el que seamos sacerdocio de Mashiach con pretender vivir según el sacerdocio levítico. Eso ya lo he dicho hace también casi 2 meses o más. No podemos hacer ese híbrido. Somos sacerdotes, pero somos sacerdotes de un nuevo orden. No vas a hacer nada diciendo, es que yo soy levita, ahora soy sacerdote, no puedo tocar a un difunto, lo que sea, porque luego me quedo. No, a ver, eso sería vivir en una realidad híbrida muy complicada. Y ya lo he dicho hace mucho tiempo, tenemos la misión de hacer una radiografía de qué cosas nosotros como sacerdocio en Mashiach podemos hacer y debemos hacer. Muy importante, ¿no? Donación de órganos post-mortem es un tema interesante. Eso todavía lo he hablado con mi esposa, lo trajinamos, lo revisamos. Sinceramente, a ver, ya se imaginarán, ¿no? Yo por un lado tengo el principio de preservar la vida y si puedo salvar la vida se salva, pero sinceramente a veces nos planteamos hasta qué punto o hasta qué límite vamos nosotros a estar tal vez extendiendo la vida. Es una pregunta súper profunda, muy profunda. Créame que, vamos, si uno se dedicara a pensar en estos temas, vamos, se te va mucho en ello y tal vez no es que encuentre la respuesta tan fácil, ¿no? Pues es un dilema. Repito, para mí es muy fácil decir, bueno, sí, dona los órganos porque hay que salvar la vida, pero luego te van saliendo cosas y te pones a pensar y dices, oye, ¿hasta qué punto? Miren, les voy a decir algo. En estas últimas 2 semanas, en el devocional que hago con mi esposa todos los días, nos ha estado saliendo de tanto en tanto un tema interesante. A ver, Dios mismo a través de los profetas dice, ya puedes hacer germinar tu semilla al día siguiente, que igual yo te la voy a estropear. Ese versículo me ha quedado sonando muchísimo porque, fíjense ustedes, la tecnología ha avanzado y hoy, así como vamos, pues no me extrañaría que de aquí a unos años desarrolle una semilla manipulada genéticamente que la hagan germinar al día siguiente, como dice el profeta. Le he estado prestando mucho oído a estas cosas que Dios dice a través de los profetas, que en ese momento eran como imposibles, pero por alguna razón Dios las está diciendo, ¿sabes? Entonces, a eso le he llamado los intentos de la humanidad de hackear a Dios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora están hablando de la inmortalidad biológica, ahora están hablando que puedes crear el bebé ya con antelación sin que vengan con enfermedades, bueno, un montón de cosas que el hombre se cree que puede hacer. Y nos hemos preguntado eso, repito, muchísimo. ¿Hasta qué punto, no? Porque si una persona se va a morir,
pues ya está, le llegó su hora. ¿De qué manera estaríamos nosotros tal vez instrumentalizando una cosa buena, porque está salvando una vida, de pronto para tratar de llevar la contraria? Ahora, si es verdad, y hay que decirlo, que Dios en últimas, el que se va a morir, se va a morir. Le puede haber trasplantado los órganos que sea, que si Dios lo tiene para sentencia, se muere. Acuérdense que eso también lo dice el profeta, ¿no? Será aquel día como el que se escapa del oso, se mete en la casa y lo muerde la serpiente. Entonces, la respuesta concreta para la trasplante de órganos, donación de órganos después de morir una persona, está complicado. O sea, no, ahora mismo la respuesta me inclino más hacia un no que hacia un sí, pero no es definitivo, es algo muy complejo, ¿vale? Pero es esa la postura, porque claro, estás hablando de una persona fallecida, ya está muerta, yo sé que hay procedimientos que conservan los órganos, eso lo sé perfectamente y todo, pero bueno, hay muchas cosas que no son todavía tabú. Sí que es verdad que habría que, bueno, tú revisas estadísticas y dices, mira, muchas personas se han salvado, han hecho una vida después de esto, sí, puede ser, ¿qué te puedo decir, no? Son situaciones muy complicadas. Pudiera yo también suponer que Dios es soberano y hay algunos que les llega el órgano a tiempo y lo hacen y se salvan y otros que no. Pudiera yo decir, bueno, ¿sabes qué? Dios es soberano. Si está para trasplante, le saldrá el órgano. Si no, ¿sabes qué? No insistas. ¿Sabes? Ahí está. Yo, aquí me preguntan el donar los órganos. Por ejemplo, yo bromeando, pero luego me quedo pensando en el tema, yo dije a mi esposa, mira, tú lo tienes claro. Se lo he dicho así, honestamente. Dios lo quiera, me muero por mí, lo que es por mí, no me importaría donar mis órganos a las personas que sea que los necesiten. O sea, por mí, aunque igual estaré muerto y no me entero, ¿sabes? Pero se lo digo tal vez por ella, que es la que se quedaría viva y de repente no sabe qué hacer y le preguntan y ve tú a saber de pronto, ¿no? Cada quien tiene su tabú y sus límites, pero también es verdad, repito, que hay que respetar muchísimo eso. Por eso es difícil sacar reglas. Yo no puedo decir solamente sí, está permitido donar órganos y que todo el mundo los done. A ver, Dios le pone límites a cada quien. Y yo creo que a veces está pasando que queremos romper límites que cada quien tiene. Acuérdense que Dios, por ejemplo, en el tema del adulterio, puso unos límites a cada quien. Hay quien es capaz de perdonar un adulterio y hay quien no. ¿Qué te puedo decir? ¿Lo vas a obligar a que lo perdone porque el otro lo perdonó? No. Entonces, si una persona de repente se siente con la determinación, la tranquilidad de donar sus órganos, bueno, el otro que no los quiso donar no lo voy a obligar. Estos son temas complejos. Y pienso que de alguna forma, si nos vamos a guiar por un principio, podría ser ese de los límites que Dios mismo pone. Lo comenté en la clase pasada con el tema de la vacuna, ¿se acuerdan? Que cada quien Dios le puso, definitivamente me fue evidente a mí que cada quien tuvo su límite, cada quien lo tuvo. Forzar ese límite a ir más allá podría ser contraproducente. Esto se parece, por ejemplo, a lo que dijo Gamaliel, ¿no? Mira, cuidado, vas a estar luchando contra Dios. Deja de resistirlo, ¿sé? Porque te puedes de pronto estar hallando luchando contra Dios. Yo me atrevería a decir que esa sería una buena referencia. Así que eso serviría para que no nos veamos con malos ojos. Si uno quiere donarlo y el otro no, bueno, mira, será que Dios lo ha dispuesto así, ¿qué te puedo decir? Ahora, si más adelante, después de seguir estudiando mucho, o Dios, no sé, habla en medio de nosotros, dice, mira, está clarísimo que no, pues no, y corregimos. O está clarísimo que sí, pues sí, ya está. Pero ya lo dijo Pablo, ¿no? Si alguna otra cosa sentís, la revelará Mashiach. Es que si se dan cuenta, no todas las cosas quedaron escritas en la Torá para nuestra realidad presente. Ahí, yo alguna vez lo comenté, ¿no? Quisiéramos saber cómo, menudamente, cómo desarrollaban los casos, cómo los juzgaban, qué se hacía. Hay muchísimas situaciones que hoy enfrentamos que son difíciles, pero en la Biblia no hay una metodología tan específica o tan evidente. Y eso a veces, pues, me confronta. Digo,
¿Será que no tenemos los ojos para verla y está ahí todo el tiempo? ¿O es que de pronto sí, definitivamente tenemos que afianzarnos más en esa oración, en ese estudio, en esa profundización? Pero claro, el mundo de hoy a veces nos da unas empujones, nos quiere exprimir una respuesta inmediata, pero es ahí donde hay que tomarse el tiempo, pienso yo, y valorarlo, ¿no? Aquí me preguntan precisamente por el donar la sangre. Sí, esto es una situación similar. Lo que pasa es que, fíjense ustedes, bueno, el donar la sangre es un poco más fácil, ¿no? Pues estamos entre personas vivas. Con el muerto está la situación de que adquiere automáticamente una situación de tamé, ¿vale? Y ponerle un órgano de un tamé a una persona viva es donde está todavía el dilema, ¿no? De pronto más pronunciado. Pero aquí en el donar la sangre, pues no es complicado, porque bueno, estás salvando la vida, es una persona viva a otra persona viva y igual los tejidos se regeneran. Bueno, es una situación además puntual que luego perfectamente se ve superada. Así que hay, por eso te digo, ¿no? Hay que balancear. Cualquiera dirá, ah, pero si te transfieres sangre, entonces te transfieres un órgano. Espérate un segundo que no es lo mismo. Las circunstancias no es lo mismo donar un órgano en vida que donar un órgano muerto. O como pretendieron hacer el otro día, que salió muy mal y creo que ya es una respuesta que pretendieron meterle un corazón de cerdo a una persona. Pues mira que se murió, ¿sabes? Pues por algo será. Ahora, si la ciencia insiste, insiste, insiste y de alguna forma logra o crea cerdos modificados para que su corazón sea compatible, mira, déjalo estar. Ya eso nos supera, porque ya vamos, luego será el hígado, luego y vamos a quedar nosotros como unos híbridos, vaya complicación. Yo creo que esa dignidad original, yo creo que la muerte tiene una dignidad, ¿sabes? La muerte tiene una dignidad y ese es otro tema que también es tabú y a veces lo hemos hablado, el tema de la eutanasia, por ejemplo, gente que se quiere morir porque no soporta el dolor o gente que ya sencillamente no quiere vivir más, pues ya en ese sentido estamos muy claros, nosotros no tenemos decisión sobre ello. Ahora, lo que pasa es que cuando valoramos o sopesamos el tema de qué es la vida, lo hablamos en una de estas circunstancias, por ejemplo, la muerte cerebral es una cuestión irreversible. Entonces, que una persona le diagnostique muerte cerebral, pues desconectarlo ya no es eutanasia, es que ya está muerto. Lo que se hace es mantener los órganos vivos, tal vez con la expectativa de donarlos o aprovecharlos para una persona. Pero entonces ya, cuando la persona está consciente y en sus facultades y todo, y pide asistencia para morir, pues no, no. No, no, que se muera sola, si así es, si lleva a ese extremo, que lo haga sola, pero nosotros en ese caso, clarísimo, no podemos participar de la muerte asistida de alguien. ¿Sabes? Eso va en contra de la escritura. Dios es el soberano de la vida, y así como Él la dio, Él la quitó, pero vuelvo al tema. Creo que hay una tendencia generalizada a querer hackear a Dios. Me gusta la palabra hackear porque es como extraer de los misterios de Dios y decir, mira, ya no necesitamos de Dios para esto. Salió, por ejemplo, un científico israelí diciendo pues que dentro de poco ya los ciegos volverán a ver y hay una operación, pues me alegro, todo lo que quieras, ¿no? Pero lo decía con mi esposa esta mañana, el problema, ¿sabes cuál es? El problema es la jactancia, porque si la ciencia dijera, gracias a Dios, que nos ha favorecido el conocimiento y hemos alcanzado a subsanar una ceguera, a subsanar tal problema, gloria a Dios, fenomenal. Pero el problema es el orgullo que viene detrás de la ciencia a decir, mira, no necesitamos de Dios o ya Dios a un segundo plano, etcétera. Ahí ya es donde viene el problema también, ¿vale? Entonces, eutanasia está clarísimo que no. Si se va a morir, pues que se muera. Ah, que está sufriendo, es lo que hay. Es ahí donde uno tiene que sopesar las situaciones, ¿no? Porque ya lo hemos dicho también en una ocasión. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado también en esta generación, la generación de los fármacos, y no porque tenga nada en contra de las pastillas, pero lo pongo en perspectiva, ¿no? Y es que, por ejemplo, ya no soportamos ningún dolor, pero no lo soportamos más que todo porque no queremos parar, no queremos parar. Entonces te duele, por ejemplo, a las mujeres, ¿no?
Tiene periodo menstrual, tómate una pastilla y sigue trabajando y sigue. La Torá te decía que te tenías que esperar, que no es porque ahora seas inmunda ni nada, no, es que si lo analizas luego, es que tiene razón. Pero entonces el cuerpo estamos acostumbrando a inhibir el dolor, porque básicamente los analgésicos, la palabra analgésico significa no dolor. Ana, que es negativo, y algios, que es dolor. Analgios o analgésico es que no te duela. Pero resulta que es que el cuerpo sigue procesando el dolor. El dolor es parte de los procesos naturales de nuestra recuperación, de los signos de alerta del cuerpo. Entonces, si tú te sientes jodido y andas tomando pastillas por todo, por todo, por todo, mira que eso a la larga nos está haciendo mal, de alguna forma. Entonces, claro, de un dolor intenso ya no lo soportas y ya te quieres morir. Entonces, por eso les digo, ¿no? A veces nos vamos a ver desafiados según la realidad que nos rodea, la realidad que nos asiste, la tecnología y muchas cosas, a tal vez olvidar los principios fundamentales de lo que era vivir. Los antiguos perfectamente no habían la cantidad de tratamientos que hay hoy en día y resistían hasta que podían y ya está, y se morían normal. O vivían si Dios lo permitía. Entonces, por eso digo, nos fascina, nos atrae la noción de querer vivir más, de extender la vida y muchas cosas, pero no vaya a ser que por estar enfocados en eso, estemos de pronto desconociendo cosas o pretendiendo hackear a Dios. Ahí, repito, hay que pensarlo mucho todavía. Dice la costumbre lo de quemar muertos de griegos vikingos, creo que podríamos incurrir en algún tipo de culto extraño. Hombre, no, porque, a ver, está clarísimo que, ya lo dije hace un momento, son circunstancias. Por eso es importante, repito, lo que decía al principio lo retomo ahora. No se trata de ahora, bueno, como se puede, entonces voy a preferir quemar a mi difunto. No, hombre, tienes que preferir darle una sepultura honrosa, preferirlo. Es que es lo que debe ser. Ahora, lo demás es la excepción. Está clarísimo, ¿no? En ese sentido creo que he sido muy claro. Bien, dice, la costumbre de velar el cuerpo de no sé hasta dónde podía ser verdad, se daba por temor a las llamadas catalepsia o tenerse en cuenta como costumbre bíblica. Es que no es velar el cuerpo, es que eso es muy extraño. A ver, de hecho, las velas, en una publicación que hice hace un tiempo, a ver, es que hoy estamos muy complicados, ¿eh? Hoy en día uno se tiene que medir qué es lo que dice porque luego esto sale como pólvora y se riegan cosas que no quiero que se rieguen. A ver, no hay nada en contra de las velas, por favor, ¿vale? Primero que todo. Pero cuando ya tienen que ver con un difunto, encender velas, si es la palabra velar, ¿ok? El velorio. Y los antiguos egipcios sí encendían unas luces, unas llamas, porque se suponía que ahí estaba preservada el alma del muerto, y, o sea, pero eso a nosotros no nos va, definitivamente. Entonces, en el Talmud dice, no te acerques a tu prójimo mientras su muerto está puesto enfrente. Bueno, es un dicho tal vez difícil de entender, pero lo que quiero traerlo a colación es que, a ver, la persona está allí en su casa o en la sala de la funeraria, normal, el que está esperando el turno para ser trasladado, todo eso. Si a eso le vamos a llamar velorio, pues en ese sentido es normal. Ya cuando hay ritos y hay velas y hay cosas, ahí hay que ponerle el ojo. Entonces, esperar a que el muerto y a que el difunto, perdón, el familiar haga el duelo por el difunto es normal, ¿sabes? Es perfectamente normal en ese sentido. ¿El embalsamar sería correcto? Bueno, fíjense ustedes, esta pregunta es interesante y la traje a colación cuando estudiamos el Evangelio de Juan y en alguna publicación posterior que hice porque, por ejemplo, a Jacob lo embalsamaron, a Yosef lo embalsamaron. ¿Sabes? ¿Qué te puedo decir? Está en la Torá. Que alguien venga a decir, que ellos, no sé, pecaron por hacer, demuéstralo porque la Torá dice que lo hicieron. ¿Me explico? Ahora, la circunstancia, y te tienes que preguntar, ¿fue circunstancial? ¿Se hizo regla general? ¿Se hizo costumbre? Pues no, no se hizo costumbre. ¿Vale? Es ahí donde nosotros tenemos que
ver en perspectiva la escritura. Porque si yo me atengo solamente a lo que pasó con Jacob y Yosef, que a ellos los embalsamaron, entonces hago una regla general, sí se puede embalsamar. A ver, fue excepcional. Sobre todo teniendo en cuenta que ellos habían solicitado ser sepultados en Canaán, en la tierra de Israel. Y evidentemente el traslado de un cuerpo a esa distancia no se podía. Y ya habían solicitado no ser sepultados en Egipto. O sea, es una situación muy particular que si se cumplen las mismas condiciones de singularidad o de particularidad, entonces tengo que decir, al igual que la cremación, se puede. Pero no para hacerlo costumbre, no para hacerlo regla, ni mucho menos moda, ni nada por el estilo. Mira que hoy estamos hablando de la importancia de analizar las circunstancias y los testimonios bíblicos y su contexto, y no fijarnos simplemente en que Jacob lo hizo y Yosef lo hizo. A ver, ¿por qué lo hicieron? Los demás no se quedaron amañados haciendo embalsamientos, ¿no? Y cosas así. No, siguieron con su tradición normal de sepultar a la persona. ¿Me explico? Lo mismo, repito, para la cremación y lo mismo para todas las demás situaciones. Vale, muy bien. Dice, Hashem es poderoso por estar un cerebro muerto si levantó a Lázaro. Eso es otra cosa, por eso lo tiene que hacer, evidentemente. ¿Sabe? Porque si tiene muerte cerebral, repito, lo dije con relación a pretender o tener el dilema de si eso es eutanasia. No lo es, porque la persona está muerta. Si va a vivir y Dios lo va a resucitar, pues va a resucitar. No es lo mismo, repito, a una persona que está en estado vegetal, que es diferente. No confundamos de pronto los conceptos, que son dos situaciones distintas. Una cosa es estado vegetal, que esté en un estado de coma profundo, lo que sea, y otra cosa es que haya muerte cerebral, que son dos conceptos, repito, diferentes. Hay gente joven que le tiene terror o hasta fobia a llegar a viejo y afrontar los achaques. Sí, eso es verdad, lo escuchamos el otro día, ¿te acuerdas? Venía con mi esposa, con Ana, iban unos muchachos hablando y justamente dijeron eso, mira, yo no tengo miedo a la muerte, sino a quedar en una silla de ruedas o a la vejez o cosas así. Fíjense ustedes, ¿no? Y se prefieren morir siendo jóvenes que optar por la eutanasia, optar por la eutanasia, exactamente. Muy bien. Y a los ansiolíticos, pastillas para depresión, para dormir. A ver, eso es interesante la pregunta. Es un tema al que hay que prestarle atención también. Eso es una situación interesante porque, por ejemplo, lo dije ahora hace un momento, de pronto nos volvemos, nos recostamos a las pastillas y esto. Yo no desconozco de verdad que hay casos complejísimos, neurológicos, psiquiátricos, pero hay también voces que dicen que estas pastillas o estos ansiolíticos también hacen daño. Y pues bueno, mira, hay de todo, hay de todo. Y esto es otra situación que se tiene que valorar, porque claro, mm, yo tengo personalmente una regla y es esperar a que Dios me diga algo en ese sentido, en estas cosas tan complejas, porque muy fácil decirle a alguien, mira, no te tomes más las pastillas, que eso te hace daño. Vale. Y la persona al día siguiente, no sé, se suicida. No sé, ¿sabes? Esto es muy difícil como para sacar aquí una forma de decirte, mira, esto es así. A ver, repito, puedo estar de acuerdo en que ciertas medicinas o ciertas cuestiones hacen daño. ¿Qué te podría decir? Hombre, recurrir a asuntos naturales, infusiones, bebidas, que si salir a caminar, rodearnos de personas, cosas no tan invasivas, por ejemplo, porque claro está pues que los medicamentos, quieras o no, a veces tienen efectos secundarios, lo que sea, que sí, los agradecemos en momentos puntuales, pero uno tiene que de repente orar, si eres creyente además, ¿no? Dice, bueno, esto lo voy a poner en oración, voy a estar, pido apoyo si lo necesito, me explico, y tratar de dejar, si hasta ahora se han tomado estas medicaciones, probar, ¿no? Probar algún día, orar, Señor, mira, en este día voy a intentar no tomar esta pastilla, te pido tu ayuda, que me fortalezcas y hacer una oración consciente y probar.
Y poco a poco de repente vas dejando estas cuestiones que se vuelven de alguna manera adictivas o lo que sea, pero con calma, ¿eh? Porque es que a veces queremos, repito, situaciones radicales. Ah, no tomo más y punto. Oye, hay que ir con calma. Salvo que Dios envíe una palabra y mira, el Señor te sana hoy, vale, ya está, no tomes más, está clarísimo. Pero uno va probando, ¿no? Va midiendo con prudencia y ante todo poniendo la situación ante Dios para que haya guía. No se las velas, sino vigilia para confirmar su muerte. No, bueno, a ver, en el mundo judío, por ejemplo, no sé si lo sabían, pero en el mundo judío se sumerge a los muertos en el agua, precisamente para asegurarse de que el difunto esté muerto. Si no está muerto, pues ya saltará del agua. ¿Me explico? O si no lo sabían. Entonces, en ese sentido, digamos que se ahorran ese tiempo, pero a ver, ustedes también tengan presente algo. Normalmente a los difuntos se les inyectan sustancias como el formol y cosas que nadie sobrevive a eso. Se tiene que dar muy mal como para que a alguien se le olvide inyectar el formol o no ponga la dosis o qué sé yo, pase una cosa extraordinaria como para que la persona de repente esté viva o siga viva. Pero ya con el formol, ahí no hay nada que hacer. ¿Me explico? Pero te digo que no es por eso. Porque normalmente la persona que se confirma su muerte está muerta. Y ya, vamos, tenía que ser un milagro que vuelva a la vida, ¿no? Dice, muchos métodos anticonceptivos son a base de hormonas. Sería mejor procurar otros métodos. Es que bueno, lo del anticonceptivo yo sé que es otra situación, pero ya creo que poco a poco he ido mostrando mi postura al respecto, que sería precisamente el no favorecer la anticoncepción. ¿Sabes? Dicho de otra manera, no estoy a favor de los métodos anticonceptivos. Sé, y eso es otra de las situaciones para pensarlo, porque el mundo moderno nos impone cosas, y eso lo hemos hablado. Creo que la vez pasada terminamos hablando el tema, y creo que no es por ahí. Yo sé que hay de todo, así como hay mujeres súper fértiles, hay otras que no lo son, y de todo hay un equilibrio, ¿no? Pero a veces nos gana más estos discursos que hay, que si no tienes para dar una buena educación, que si lo mejor. Nada de eso, nada de eso. Miren, los niños de Ucrania están en guerra y ya podías haberle pensado el mejor futuro, que ahí están, y van al colegio en guerra y todo lo demás. ¿Me explico? Pero es que no te vas a poner ahora a dejarte presionar por el medio y por el mundo y estas cosas. Hay que ir avanzando con lo que Dios nos vaya favoreciendo. Hay personas que tienen desbalances químicos en el cerebro, sí, eso es así. Y por eso te digo que, a ver, el asunto es interesante. Todo esto que estamos hablando, me gustan las preguntas que me hacen y todo, porque es que estamos hablando en general y empezamos hablando de los muertos, fíjense usted, del duelo, el no tomar lo sagrado para estas cosas y mira por dónde vamos. Yo creo que ese mismo principio, si lo aplicamos a todo lo que estamos diciendo, nos hace algún tipo de eco. Y las cosas sagradas son sagradas, no las puedes estar tomando para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, por un lado yo podría decir, pues mira, oremos y que el Señor te sane y no te tomes ninguna medicación, pero creo sinceramente que Dios sanará igual de la manera que sea a pesar de nuestra imprudencia, por tomar o por no tomar, en ese sentido. Por eso ya las decisiones las va tomando la persona en oración, de pronto tomando algún consejo, pone algún tipo de, digamos, de confirmación, ¿no? Y mira, si yo le pregunto a esta persona y me dice que no, entonces será no. Y si me dice que sí, entonces será sí. ¿Sabes? Más o menos como hacían los personajes bíblicos. He estado repasando la historia de Jonatán y el hijo de Shaul, ¿no? Y dijo, mira, si, le dijo a Dios, si el filisteo este viene a buscarme o me desafía, ya sabré que has sido tú. Ya de tú, ¿no? Una reacción de la otra persona. Esas son cosas que si oramos y las ponemos en esa perspectiva, bueno, pues es una manera, ¿no? Pienso yo, hay testimonio bíblico para eso, ¿no? Entonces, repito, el mundo hoy nos quiere de repente enseñar a hackear, nos quiere dar puentes, nos quiere dar soluciones rápidas, no queremos soportar el dolor.
Y yo trato de aplicar esto que le estoy diciendo. La semana pasada tuve un dolor aquí en el hombro, algún movimiento extraño, y estuve por tomarme la medicación, una naproxeno o algo, y dice, no, mira, voy a esperarlo, ¿sabes? Voy a esperarlo y no me voy a tomar, y se me pasó. Tomó lo suyo y pues se pasó. Claro, uno a veces no quiere dudar 2, 3 días con el dolor ahí, pero uno hace pruebas, ¿no? Y de repente dice, oye, que no todo será pastilla, ¿no? Saldré a caminar, me despejo, se me olvida el dolor y ya está, cosas así. Dice, ¿hacer las convulsiones puede tener un origen espiritual? A ver, esto es muy complejo, ¿no? No diría que no, es posible, pero no podemos nosotros depender de un veredicto, de que yo diga que sí o no. Tienes que ir a un neurólogo, tienes que ir a un endocrino o algo que te haga un TAC, que te haga una radiografía. Si no hay problemas de base biológica, neurológica, puede ser que haya un asunto espiritual, puede ser. Pero, a ver, tampoco podemos irnos tan exageradamente y tan rápido, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, que el estrés genera que son totalmente todavía desconocidas, ¿no? Las raíces del estrés. Entonces, que una persona tenga alguna convulsión que no sea generada o se refleje en una placa radiográfica, lo que sea, no quiere decir que sea un demonio necesariamente. Hay que tomarse las cosas con calma, con calma. Queremos soluciones rápidas, queremos sí o no, pues así no va la historia. Si, repito, sea que en oración diga Dios algo así concreto, bien. Si no, pues hay que esperar con calma. Vale, muy bien. Dice, vale, perfecto. Bueno, muy bien, Javerín. Ha sido una interacción muy interesante, la verdad. Me ha gustado pues todos estos temas que, repito, creo que a veces no se tocan, a veces se tienen como tabú y me gusta que se sientan con la libertad de preguntar. Y yo me permito responder en la medida de lo que sé y de lo que puedo responder. Y en las otras cosas que no sé, pues lo puedo decir, no lo sé todavía y ya veremos, ¿no? Bien. Pasemos a la mitzvah 152, avanzar un poquito. Y bueno, es la misma historia. Ya yo creo que vamos a dejar Deuteronomio 26:14 descansar un poquito. Maimónides lo hizo otro mandamiento, el 152, que efectivamente dice, y no lo he dado de él al muerto. Bueno, pues es lo mismo. ¿Para qué hacer otro mandamiento distinto si ya lo hemos estado hablando abundantemente? Entonces, voy a dar por cubierto la mitzvah 152, porque ya hemos explicado, cuando dice no se lo he dado de ello al muerto, es a cubrir las necesidades de un difunto. Y voy a recordar una vez más lo que he escrito aquí sobre la enseñanza implícita de esta mitzvah que hemos estado estudiando. ¿Ok? Bien, sigamos. La mitzvah 153. Esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer el tebel. Esta es una palabra interesante. A ver, tebel. Vamos a escribirla aquí en vocabulario. Tebel es una palabra que no sale en la Biblia primero de todo. Se escribe con teit, una palabra muy extraña. Tebel. Significa, esta palabra no se puede traducir. Se llama así a toda comida de la cual, óigase bien, no se ha extraído ni diezmo ni trumá. Imagínate. ¿Cómo traduces esa palabra en castellano? No se puede. Esto no se puede traducir. Comida de la cual no has sacado ni diezmo ni trumá. Se llama tebel. Curioso, ¿no? Entonces, esa palabra sale aquí según Maimónides, ¿no? Están aplicando el concepto cuando dice por ejemplo, en Levítico 22:15, Velo yehalelu et kotshai bnei Israel, kodashai, et asher yarimu lah. Hay que leer el contexto en Levítico 22:15, pero dice así, y no profanarán mis cosas sagradas los hijos de Israel que hayan levantado por ello. Claro, si vamos a leer Levítico 22, un segundito, vamos a entender un poco el contexto. Levítico 22, hemos dicho el verso 15. Dice, por ejemplo, aquí
el tema que está hablando ya Israel, Aleluya, siempre bueno, en general vamos a ver. Bueno, está hablando de los sacrificios que acercaban los levitas, lo que traían los hijos de Israel, etcétera. Y dice aquí, vamos a tomar más o menos desde el 12 para entender un poco el contexto, ¿no? Dice, la hija del Cohen, que sea de un hombre zar, de un hombre de afuera, en la trumá de los Kodashim no podrá comer. Acuérdense que las trumot eran las presas específicas que se le daban a los sacerdotes de los sacrificios que llevaban al templo, los que se podían comer. Entonces le daban, según el caso, una pata o el pecho, y eso era lo que profanaban los hijos de Elí, ¿se acuerdan? El sacerdote Elí, que hacían un festejo con esto, se cogían lo que bien les parecía. Entonces, como está hablando la Terumá, repito que es lo expliqué alguna vez como el brindis, es como, mira, esto va por ti, brindo por ti, lo que sea. Entonces aquí empieza a especificar que las Terumots, quiénes la pueden comer y quién no. Entonces el verso 15 termina diciendo, Velo yahalelu et kodshei bnei Israel, et asher yarimu la Hashem. ¿Ok? Dice, y ellos no profanarán las cosas sagradas, los kodshei bnei Israel, las cosas sagradas de los hijos de Israel, que ellos levanten para Hashem. Que ellos levanten. De aquí sale del verbo yarimu, sale la palabra terumá. Entonces, está hablando de la delimitación que hay, repito, en cuanto a la terumá. Ahora, aquí, yendo al mandamiento, Maimónides lo que está diciendo es que no profanarán las cosas sagradas de los hijos de Israel, y está diciendo entonces que esa palabra se llama tebel. Todo alimento, toda comida que no se haya separado el diezmo, la terumá, eso no se puede comer. Interesante, ¿no? Ustedes saben, seguramente ya han visto muchos vídeos, que por ejemplo en el pueblo judío ortodoxo, las mujeres cuando van a hacer la jalá de Shabbat, ellas siempre arrancan enseguida un pedazo de masa, que es la terumá, y la apartan, porque si no, no podrían comer el pan. Eso viene de ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, hoy en día no tenemos sacerdocio levítico, hoy en día no hay sacrificios y no existe el concepto de truma como tal en el entorno que estamos estudiando de este mandamiento. Tendríamos que revisar si existen otros escenarios donde se hable de truma, pero que estoy seguro que ya no serán relativos al sacerdocio. Entonces, vamos a dejarlo más o menos por escrito aquí. Digamos, la mitzvah sobre el no comer tevel se circunscribe a las trumots de los sacerdotes en el tiempo levítico. Pues hoy no hay sacrificios, hoy no hay sacerdocio levítico, pues el concepto de tevel técnicamente no existe hoy. ¿Sabes? Ahora, si queremos hacer una extrapolación y decir, no voy a comer de mi sueldo hasta que saque el diezmo, eso sí que pudiéramos hacer, repito, una extrapolación, ¿vale? Una extrapolación, porque en cierto modo, pues, es una situación comparable. Eso se llama Gezerah Shavá. La Gezerah Shavá es una situación comparable o que tiene cosas en común. Eso puede ser un buen principio. ¿Sabes? Si mira, he recibido mi sueldo, no voy a pagar ninguna deuda ni nada hasta que primero saco el diezmo. Y ya luego de ahí sí participo lo demás. Eso lo hablé hace mucho tiempo, ¿no? Porque alguien me dijo, no, es que la electricidad está cara. Bueno, pues hay que ahorrar energía. No vas a pretender ahora sacrificar el diezmo y las ofrendas y todo solo porque tienes que pagar la luz que la desperdicias todo el día. ¿Sabes? O que si la carne y cosas. Hay que hacer cambios, claro está. El mundo nos está asfixiando, obviamente que lo sé, no soy ajeno a eso, que nos está asfixiando la inflación, muchas cosas. Por eso antes, en otras ocasiones, hemos hablado de ser muy astutos y de no dejarnos atrapar al máximo posible del sistema financiero con deudas, con tarjetas, con cosas,
porque ya te digo, hay situaciones que son trampas psicológicas y hay que estar mejor con los pies en la tierra. Pero que no es pecado, que no se va a sentir mal ahora que de pronto, oye, sí, que acaban de darme una tarjeta de crédito, entonces pequé. No, no es pecado, que no estamos para inventarnos nuevos pecados. Pero lo estoy diciendo por esto mismo, ¿sabes? Porque luego te desorganizas o no lo llevas tan bien y te puedes permitir cosas, entre comillas, que normalmente no te permites y eso se va haciendo una bola de nieve. Entonces es mejor tener los pies en la tierra. Bien, pues entonces esto lo complementa Maimónides con la cita de Números 18:32 que dice algo muy similar. Let Shevena Israel lo tehalelu velo tamutu. Las cosas sagradas de los hijos de Israel ustedes no profanarán para que no mueran. Sí, más o menos en el mismo sentido, claro está. Pero repito, ¿qué pasa? Pues que hoy en día te das cuenta, ¿no? No podemos nosotros pretender decir, ah, si yo comí de mi sueldo y no había diezmado, entonces Dios me va a matar. A ver, ¿eh? Proporciones, ecosistemas distintos, estamos en otro sacerdocio, cosas por estilo, que lo dije desde el principio de esta clase, no podemos pretender traer el híbrido, construir un híbrido entre nuestro sacerdocio y las reglas del sacerdocio levítico y hacer equiparaciones exageradas de una cosa con la otra. Bien acabo de decir extrapolación, es decir, sacar un modelo análogo que funciona, pero sin la rigurosidad que tiene el mandamiento en sí. ¿Vale? Eso está clarísimo. No voy a hacer que luego no podamos dormir. No voy a dormir esta noche porque me acabo de dar cuenta que comí el sueldo y no había diezmado. A ver, son principios nada más en ese sentido. Y que hay que procurar tenerlo presente, claro está. Lo que es bueno y lo que contribuye a nuestra edificación, pues hay que hacerlo un hábito. Eso está clarísimo. Así que bueno, Jabrín, hemos llegado entonces a la mitzvah número 153. Vamos avanzando poco a poco. Tenemos unas conclusiones muy interesantes sobre el equilibrio entre nuestras emociones, los sentimientos, no tomar lo que es sagrado para cosas seculares. Hemos hablado muchísimo de nuestra salud, de cómo interactuar con esta realidad y con esta modernidad. Y hemos aprendido el principio del Tebel, para administrar pues nuestros recursos, no con la severidad de esa sanción que había en la antigüedad, pero sí como un gran ejemplo de que hoy estas cosas es bueno hacerlas, sinceramente, ¿no? Así que bueno, esto será todo por hoy. Gracias a todos por su atención, por sus preguntas. Me alegra mucho interactuar, por lo menos así. Y ya nos veremos en una próxima. Shabbat Shalom.